por mantenerse con nosotros. Está ya con nosotros precisamente don Francisco Alanese. Él fue director, ¿verdad?, de la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala. De la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Así que bueno, sobre ese tema vamos a hablar, vamos a poner en perspectiva lo que es, para comprender un poco los entretelones que hay de por qué nace la CICIG, por qué surge, quién la propuso y por qué el actual gobierno decidió expulsarla, sacarla. Y precisamente don Francisco Alanese formó parte de ella, la dirigió entre el 2010 y 2013. Correcto, ¿Es así? Don Francisco, ¿podría usted explicarnos por qué surge la CICIG cuando Guatemala tiene tribunales, tiene un poder judicial? ¿Por qué se ve la necesidad de que surja una comisión internacional contra la impunidad, ¿verdad? Para resolver temas que tienen que ver contra la corrupción, que tienen que ver con la impunidad en esta nación centroamericana. Buenos días. Bueno, buenos días. Fueron algunos años en que se quería crear una comisión con un proyecto inicial que fracasó en las negociaciones con Naciones Unidas. Después se volvió a negociar y se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a pedido del gobierno de Guatemala, del presidente Berger, porque en realidad se observa en Guatemala una debilidad institucional en cuanto a la persecución penal, y eso generaba que los cuerpos clandestinos de seguridad enquistados en el Estado y poderes fácticos en Guatemala, pues hicieran sus fechorías y quedaran impunes. No había técnicas modernas de investigación, no había una capacidad institucional de respuesta, y esto fue lo que trajo como consecuencia la negociación con Naciones Unidas para crear la CICIG. La CICIG se mantiene por donaciones de los países, no es del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y esto significa que toda la comunidad internacional se volcó para ayudar a Guatemala a fortalecer su institucionalidad y su justicia penal. Pero diversos sectores de la sociedad también lo reclamaron en Guatemala. Sí, incluyendo los propios empresarios. La amplia mayoría lo reclamaba. Lo que pasa es que algunos grupos están dispuestos a perseguir la corrupción del otro lado de la calle, pero cuando es de este lado, que no me la persigan, ¿verdad? Que no la toquen. Está bien, don Francisco Alanese, pero ¿qué significó? Vamos a ver, ¿qué es lo que había pasado entonces con la justicia, con el aparato de la justicia en Guatemala? No, como le digo, Guatemala no tiene una justicia independiente, es una justicia muy débil, donde los jueces tienen muy bajos salarios, no son nombramientos vitalicios de los jueces, tienen una inestabilidad en el empleo, son muy vulnerables, y esto por supuesto implica una gran debilidad. Sumado a eso, no había formas de investigación científica, y después de 36 años de guerra, el uso de la fuerza para ciertas cosas impide que haya una justicia y de gobiernos dictatoriales en Guatemala. Exacto. Entonces, bueno, en algún momento el gobierno del señor Berger solicita que se cree la comisión, que finalmente se plasma en un convenio entre Guatemala y la Organización de Naciones Unidas. No es válido que se diga que se violó la soberanía de Guatemala con la CICIG, como ahora se pretende, porque fue la misma Guatemala la que lo pidió y se suscribió un convenio para eso. Es decir, la situación de la justicia en Guatemala estaba desbordada. O sea, digamos, era inoperante en aquel momento. Con una altísima impunidad. Claro, pero hay algo que se tiene que entender claramente. La democracia no la sostienen los políticos. Los políticos pueden llevar la construcción democrática del día a día, pero preservar la democracia es un tema de los jueces. Si no hay jueces independientes, si no hay jueces que puedan resolver sin miedo, la democracia no funciona, porque no va a haber, el Poder Judicial de alguna manera funciona como contrapoder. Es el que viene a poner en orden los desmanes cuando se salen los otros poderes de sus límites constitucionales, ¿verdad? De ahí la necesidad de esa división de poderes que usted cuando estuvo en la Fiscalía General y que distintos sectores siguen marcando.
a propósito en la sociedad también costarricense. Ahora, la CICIG se crea, ¿verdad?, para fortalecer, para coadyuvar instituciones del Estado de Guatemala, para la persecución, la investigación, la persecución penal de los delitos cometidos en ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier conducta delictiva conexa con estos. Eso es lo que, en síntesis, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, ¿cuál es esa realidad que hay en Guatemala que empezó a trabajar con la creación de esta comisión? ¿Qué es lo que logra la CICIG en estos años, Francisco Dalanese? Mire, yo creo que este final que está teniendo la CICIG es muy triste, porque la CICIG, digamos, tiene 3 etapas. Una etapa muy importante que la dirige el comisionado Carlos Castrezana, que es un fiscal español. Le tocó abrir la CICIG, contratar el personal, lograr el presupuesto, iniciar las investigaciones. Eso significó un remesón en Guatemala. El estilo de don Carlos es un estilo muy fuerte, muy de avanzada. Luego las Naciones Unidas me designa y con la misión de bajar un poco el perfil de la CICIG para que suba el del Ministerio Público, bajar un poco el perfil del comisionado para que suba el del fiscal general y que sean las instituciones de Guatemala las que empiecen a fortalecerse y a verse ante el pueblo. Y después se nombra al comisionado Iván Velázquez, que no sé exactamente cuáles eran su misión específica en ese momento, aunque la CICIG goza de autonomía, ¿verdad? Pero el Departamento de Asuntos Políticos sugiere siempre cómo hay que llevar la comisión. Lo cierto es que don Iván Velázquez ha sido el más, ya con una CICIG posiblemente que encuentra consolidada, ya la institucionalizada, pues hace un remesón mucho más grande y toca fibras de corrupción política. Acabar con la impunidad fue gran parte de su trabajo de la CICIG. Muy agresivo, creo que fue la parte más exitosa y a su vez la más atacada, que termina con la expulsión de facto por parte del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que en el momento en que lo tocan a él y a su familia por corrupción, ahí entonces reacciona. A eso vamos. Reacciona y logra reunir a todas las personas que han sido perseguidas por delitos por la CICIG y entonces los presenta como víctimas y dispone de facto, violando el convenio, porque solo el Congreso podía ponerle fin, digamos, el Congreso que aprobó un convenio es el que lo puede determinar. Ajá. Y lo más grave para Guatemala, que es lo que no se está midiendo, la Corte de Constitucionalidad anula por inconstitucionales la disposición de Jimmy Morales de expulsar a la CICIG y se anuncia que no se va a obedecer. Pero permítame, don Francisco Dalanese, antes de saltar al actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, citar qué había hecho la CICIG, porque la CICIG hizo un informe en el que enumera 11, sobre sus 11 años de trabajo, en el que habla de 60 estructuras criminales, determina en Guatemala, identifica, se presentan más de 100 casos ante la justicia, 680 sospechosos fueron procesados y 310. Pero lo más importante, aparte de esos datos que citaba, tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Y entre ellos, básicamente, se vio que el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti, están en la cárcel, hoy por hoy, ¿verdad? Es así. Y ellos ambos tuvieron que renunciar por presunto involucramiento. En el caso de Otto Pérez Molina, por haber defraudado, por una defraudación en aduanas, ¿verdad? Un escándalo grandísimo que sacudió a Guatemala. Y en el caso de Roxana Baldetti, el de ella era defraudación de aduanas, se le llamaba a ese grupo el Destape. Ese fraude se le llamó La Línea. Y de allí empieza a jugar un papel diferente ya la CICIG, porque toca estructuras, toca niveles políticos mucho más altos, Francisco Dalanese. Claro, porque... ¿Es allí donde empiezan los problemas con la CICIG? No, la CICIG tuvo problemas históricos. En mi caso particular, yo recibí el informe de Naciones Unidas que el canciller iba a pedir que me sacaran en 24 horas en junio del 2013, y fue por la intervención de los embajadores de los países donantes en Naciones Unidas y la negociación con el presidente Pérez Molina, que se me permite terminar mi contrato para que la salida no sea tan abrupta. Pero siempre se han tocado fibras sensibles a la política, a ciertos sectores poderosos de Guatemala, la CICIG tuvo problemas. De hecho, Carlos Castrezana también tiene su salida
muy rápida, porque se comenzaron a tocar a ciertas personas que son, no digamos instituciones democráticas, sino instituciones fácticas de impunidad en Guatemala. Y por supuesto que llevan una CICIG para que persiga una corrupción, ¿verdad? Pero no la corrupción de un lado, sino solo la de aquel lado. Y esto, por supuesto, que en el momento en que se empieza a demostrar que la justicia debe ser igual para todos, no importa si son presidentes, no importa si son empresarios, no importa lo que sean, a partir de ahí la CICIG comienza a tener problemas, porque Guatemala tiene... A ver, yo quiero decirlo con el mayor respeto para mis amigos de Guatemala, porque también hay dos Guatemalas, una que es la del poder y la impunidad, y hay otra que es la de los guatemaltecos. Pero para estos guatemaltecos lo digo con mucho respeto. Guatemala se dibuja como una república, con tres poderes, pero son como la Santísima Trinidad, ¿verdad? Detrás hay un solo Dios verdadero. Ese es el gran problema que tiene ese país. Bueno, entonces, pero la CICIG empieza con problemas, pero se mantiene Francisco Alanese y llega inclusive a enjuiciar a una vicepresidenta y a un presidente, una ex vicepresidenta y un expresidente. Hoy ellos están a la espera de juicio. Pero ¿qué sucede? Tal vez eso sería ya interesante que usted nos contara qué sucede con Jimmy Morales. Porque la investigación, vamos a ver, a Valdetti, la ex vicepresidenta, ella fue condenada a 15 años por fraude al Estado en la concesión de un contrato para descontaminar el lago de Amatitlán. Y en el caso del expresidente Otto Pérez, ya lo citábamos. ¿Qué pasa con Jimmy Morales? ¿Qué es lo que empieza a investigar la CICIG que genera la reacción que hoy conocemos, que es la salida, la solicitud de salida por parte del actual presidente Jimmy Morales en Guatemala? Yo no estoy al tanto de las investigaciones. Yo creo que uno cuando sale de un trabajo, por respeto de lo popular, uno debe desentenderse de lo que pase ahí. Me he alejado de la CICIG. Tal vez algún saludo de Navidad a algún funcionario de repente, pero lo que yo entiendo es que se le ha... Voy a pasarle este micrófono porque hay problemas. Se le ha investigado por el tema de los dineros en las elecciones y algunos otros negocios de su hermano y de su hijo. Ahora, el tema de impunidad llega hasta el punto que no se quiere, que no se desea que haya juicios siquiera. La función de la CICIG con el Ministerio Público de Guatemala, porque tampoco es que la CICIG tiene un poder supremo que pueda hacer y deshacer a su antojo, sino que la CICIG depende también de las acciones que lleve el Ministerio Público adelante, porque no es actor principal, sino querellante adhesivo en los procesos. Esto significa que tiene una posición accesoria al Ministerio Público. El Ministerio Público y la CICIG cumplen en su papel de justicia presentando ante los jueces sospechosos y pruebas. Investigan como hace la Fiscalía. Sospechosos y pruebas, como se hace en Costa Rica, como se hace en Estados Unidos, en España. El problema en Guatemala es que ni siquiera desean que los juicios se hagan. Este es el gran problema. Que ni siquiera desean que se investigue, Francisco Alanese. Ni siquiera desean que se investigue. Estos son los problemas. Y con algunos personajes que figuran en el ámbito internacional en materia de derechos humanos y de progreso, que de repente se vuelven en contra de esos derechos humanos y de la justicia y de ese progreso. La gran excusa que tuvieron, por ejemplo, en mi caso, para pedir mi salida, fue una contestación que hice a unos supuestos defensores de derechos humanos que en el juicio de Ríos Montt hicieron una publicación en todos los periódicos amenazando al tribunal con que resurgiría la violencia si había condena del presidente Ríos Montt y llamándole traidores a la patria a los indígenas del pueblo Ichil por haber acudido a los tribunales a que se hiciera justicia. Es decir, es una traición a la patria presentar una denuncia contra una persona que se considera intocable en Guatemala. Y ese es el ambiente que se respira. Es muy difícil entonces fortalecer o crear institucionalidad en un país que se desenvuelve en esos parámetros.
La investigación de Jimmy Morales, por lo menos lo que destapa ya es el posible financiamiento electoral ilegal a la campaña que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. Ese es el tema, que como le digo, lo conozco por noticias porque no me he metido. Ocultó a las autoridades aportes privados y ellos llevan a la Fiscalía y a la CICIG a solicitar al Congreso el levantamiento del fuero, ¿verdad? Exactamente. Del fuero para juzgarlo por parte de los diputados, pero los diputados lo rechazaron inmediatamente. Sí, pero veamos que lejos de lo que pasa, por ejemplo, en este país, cuando se ha tocado a algunas personalidades que han dicho, nos ponemos a disposición de la Fiscalía, nos ponemos a disposición de los tribunales, al margen de que se peleen los juicios con todas las herramientas legales, de que se dispongan, el tema Jimmy Morales es que lo tocan y de inmediato hay que expulsar a la CICIG. Y lo que se anuncia también es... Y a su hermano se le está investigando por... A su hermano y creo que a su hijo. Pero, perdón, sí, a su hermano y a su hijo, a ellos por otras causas. Por otros asuntos. Pero entonces la reacción no es, nos ponemos a disposición de los tribunales o de la Fiscalía y de la CICIG, sino expulsemos a la CICIG. Y además se anuncia ahora se anuncian juicios contra los funcionarios que han actuado en contra de personas a partir de las causas de la CICIG. Y permítame, porque me está enviando en este momento, voy a comentárselos, Adriana Orocu, quien es la presidenta de la Asociación de la CUJU, de jueces en Costa Rica. Ella me está enviando información y me dice, hay además una preocupación agregada y permanente sobre la seguridad de jueces y fiscales independientes que son atacados permanentemente, por eso hay un apoyo internacional de la judicatura, en este caso de Costa Rica. Sí, mire, el asunto en Guatemala, yo hablo de debilidad institucional, lo cual es cierto. Pero hay que reconocer que muchos jueces y fiscales han ofrendado su vida por la patria, ¿verdad? Yo les digo que es más fácil ser juez aquí que ser juez en Guatemala. Es más fácil ser fiscal en Costa Rica que ser fiscal en Guatemala. Y hay un sector de jueces que se toman muy en serio su trabajo y que constantemente son víctimas de amenazas, de persecuciones, de causas. Por ejemplo, la presidenta del tribunal que condenó a Ríos Montt, de repente y de oficio el colegio de abogados la suspendió para que perdiera su trabajo sin ninguna causa de nada. Ese tipo de cosas se dan en Guatemala, pero como le digo, de ahí hasta matar jueces, matar fiscales, todo esto es de curso común en Guatemala. Estoy recibiendo una información que dice el 97%, Guatemala registra un 97% de impunidad. Eso a pesar del trabajo que ha venido impulsando la CICIG, y a pesar de los hechos que ahora citábamos y de haber llevado a un presidente que está a la espera de juicio y de un expresidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Rosana Valdetti. Bueno, yo no me atrevería digamos, a hablar de un 97% de impunidad. Para 2012-2013, la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz había anunciado una reducción importante de la impunidad, que no es satisfactoria para ninguna democracia. Pero que habla de reducción. Pero que hablaba de una reducción importante. No sé cuál habrá sido el curso de los últimos años, pero me parece que con la acción tan agresiva de don Iván Velázquez, no creo que haya aumentado la impunidad, sino que más bien creo que o se mantuvo en esa baja que había para 2012, o se debe haber reducido todavía más, porque sí ha sido muy sensible el papel de este jurista colombiano en el combate de estos grupos. ¿Quién es Iván Velázquez? Y definitivamente, bueno, con la explicación que usted nos da, y queda clarísimo que al empezarse a investigar a Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, por haber recibido aportes privados durante su campaña, su tiempo llega hasta allí. ¿Quién es precisamente esta figura, Iván Velázquez, y qué posibilidades tiene de continuar el papel que venía dándose por parte de la CICIG y bajo su liderazgo en esta nación? Mire, don Iván Velázquez es un funcionario de justicia que en su país tiene blancos y negros, los que lo quieren y los que lo odian. Y eso suele pasar cuando se hace un trabajo muy fuerte y muy firme en materia de justicia, tocando a los que, digamos, por corrección política no se pueda tocar, pero que por justicia hay que tocar y hay que investigar. Él tuvo causas muy importantes en Colombia, conduciendo políticos a los tribunales.
y por ese perfil es llevado a Guatemala. Es una persona muy firme, no lo conozco personalmente, he hablado con él un par de veces por teléfono, pero su trabajo está a la vista. Se ha enfrentado en Guatemala abiertamente a todo tipo de problemas. En los últimos meses ha tenido que dirigir la CICIG desde los Estados Unidos porque pesa una prohibición de ingresar a Guatemala por parte del presidente Jimmy Morales. Y es lo que le decía, en vez de rendir cuentas como corresponde a un presidente, lo que hace es expulsar al organismo que le está pidiendo cuentas. Esta es la situación. Iván Velázquez no ha tenido límites, salvo la ley, cuando ha perseguido en Colombia o en Guatemala la corrupción. Y ese es el perfil que no le conviene a ciertos sectores de poder, que se lucran de los fondos públicos, que se lucran del sistema, que viven del sistema, sin importar el hambre y las necesidades del 65% de la población, como es en el caso de Guatemala. Y don Francisco Alanese, ya tenemos un comentario, varios comentarios, pero bueno, vamos a tener, ya el tiempo se nos acaba, y uno de ellos es vamos a ver si lo tenemos en pantalla, de Jorge Morales García. Dice, nos dice Jorge Morales García: excelente entrevista, como nos tienen acostumbrados. Quisiera que se le preguntara a don Francisco si en nuestro país estamos en riesgo en cuanto a la independencia judicial y si podríamos haber iniciado un peligroso camino que podría conducir a Costa Rica al mismo destino de Guatemala. Bueno, eso nos pregunta don Francisco. Tal vez con esta pregunta vamos la democracia siempre es de cáscara de huevo, en cualquier momento se quiebra. Usted lo decía, no es de los políticos. Y los ataques sistemáticos al Poder Judicial de Costa Rica, el eliminar un futuro de jubilación adecuado para los jueces, el hacer críticas infundadas con relación a presupuesto y salarios, lo que hoy anuncia la fiscal general y el director del organismo de investigación judicial con relación al congelamiento de investigaciones a partir de julio si no hay presupuesto. Esto nos va a conducir a la impunidad y nos puede ir llevando a una ruta chapina, digamos, a la ruta maya, nos puede estar llevando si nuestros políticos siguen pisoteando al Poder Judicial. Esto no libera de responsabilidad a algunos personajes que han estado adentro del Poder Judicial y que en los últimos tiempos han tenido que irse y que tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando, pero no debemos perder de vista que lo que ha mantenido esta democracia, igual que la democracia más vieja del mundo como es los Estados Unidos, es que hemos tenido jueces independientes. Francisco Alanese, voy a preguntarle como exfiscal a propósito de que estamos en la Asamblea Legislativa y ayer se vio en una discusión, se dio una aprobación en la Comisión, me parece que de Seguridad y Narcotráfico, sobre la tenencia de armas. ¿Qué opinión le merece que los diputados aprobaran la aportación de 3 armas por persona? Aclaro que yo tengo armas, pero también quiero dejar en claro que debería prohibirse el uso de armas, salvo a policías o expolicías o fiscales o exfiscales o jueces, personas muy determinadas que por su seguridad en su trabajo van a conservar algunos riesgos en el resto de su vida y por las necesidades estatales. El resto de los ciudadanos no tienen que hacer nada con armas. La mayoría de los homicidios se cometen en este país con armas inscritas, aunque parezca mentira. No es con armas clandestinas, son armas que se robaron de un carro, armas que se robaron de una casa, armas que se compraron legalmente y que después llegan a los delincuentes. La única forma de evitar disparos es que no haya armas. En la medida en que haya armas va a haber más propensión a que existan homicidios o accidentes con armas de fuego. Sobre todo personas que tienen carácter fuerte, que no tienen control de sí mismas, no deberían tener armas nunca. Y en este país lo peor es que se compran armas y no se saben usar. La gente en el momento que la va a usar no sabe disparar y puede ser que resulte muerta con su misma arma. Hubo un caso de un guarda de una empresa que se puso a manipular su arma y se mató porque no sabía cómo utilizarla. Es peligrosísimo utilizar las armas. Una vez que se dispara no se sabe dónde termina el tiro, no se sabe si va a la cabeza de un inocente. En fin, yo soy partidario del desarme del país y que haya penas muy fuertes para los que estén con armas. Gracias, Francisco Alanese, por ponernos en perspectiva
el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la expulsión por parte del presidente Jimmy Morales, el tema de la corrupción, de la impunidad en esta nación centroamericana, y aprovechamos también para preguntarles otros temas de interés nacional sobre los cuales ya don Francisco Alanese nos respondió. A ustedes también gracias por acompañarnos. Manténgase con CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.